en estas sociedades. Mm. Lo más común es que la gente suele plantearse que son tribus normalmente desorganizadas, sin ningún tipo de jerarquización demarcada, ni nada de esto. Pero todo lo contrario, hay que entender que estas sociedades, aunque, como ya hemos dicho muchas veces, tecnológicamente parezcan ser del neolítico, también traen consigo un bagaje cultural de contacto con otras culturas, lo que nos da a entender de que estas sociedades se encuentran entre el tribalismo Mm. y el clasismo, es decir, sociedades con distintas, no quiero decir usar el término clase social, Estratos. pero sí distintas estratos sociales o distintos grupos sociales diferenciados, ¿vale? Lo más similar que podríamos decir son clanes. No sabemos hasta qué punto simularían o podríamos asimilarlo o compararlo con los clanes a los que estamos acostumbrados, clanes germánicos o clanes celtas, pero sí sabemos que pueden funcionar en ese sentido de clanes y familias organizadas. ¿Tienes algún apunte tú que hacer? No, básicamente entiendo que lo que quieres decir es que es eso, que es una sociedad que no es igualitaria y que precisamente eso influye en que se dividan en varias entidades políticas, por ejemplo. En el caso de La Gomera, por ejemplo, sí quería comentar yo que no sé si tú sabrás el caso de La Palma, por ejemplo, pero en el caso de La Gomera lo que sí he estado leyendo es que las relaciones sociales se daban en base o por vía parental, o sea, que mantenía cierta cohesión gracias a... y que mantenía cierta cohesión gracias a los mitos, en el caso de La Gomera, entonces eso, pero es una cosa que hablaremos la próxima semana porque la verdad es que yo lo que me he estado leyendo durante todo estos últimos 7 días ha sido relación con el tema mitológico, como decía Hacha. Entonces he podido rescatar pocas cosas para el directo de hoy. Pero una de las cosas que quería comentar es eso, porque yo no sé si creo recordar que a lo mejor en La Palma era por vía... Sí, se habla mucho de que en La Palma el papel de la mujer es bastante preponderante. Incluso claro. se dice que en La Palma las mujeres eran las que guerreaban y las que batallaban. Sí, eso sí me acuerdo que lo dejaron muy claro en la carrera en ese sentido. Entrabas por primera vez entrabas allí en Canarias, bueno, decían, las aguaritas eran quienes luchaban. Sí, entonces vemos que también dentro de esa, en definitiva, que es lo que quería decir, entre unas islas y otras, a pesar de la cercanía que hay, que también hay esas diferencias o desarrollan esas diferencias, que es lo que decíamos al principio, que va a tener un desarrollo insular distinto a pesar de tener un horizonte cultural, tecnológico y tal común en su origen. En lo que decía Hacha, todos vienen más o menos, o entendemos hoy que vienen de la fachada del norte de África. Uh-huh. Entonces un poco pues ir conociendo esas diferencias que hay entre unas islas y otras. Como decíamos antes, por ejemplo, para el caso del hierro no vemos una diferenciación social más allá de el primus inter pares o el jefe territorial y el resto de la población. Pero para las islas de Tenerife, por ejemplo, sí que encontramos una diferenciación y que ha quedado testimoniada. Tenemos los Achicaxna, ¿vale? Si Nara puede, lo escribe ahí en el chat. Le dejo para que lo escriba, ¿vale? Aquí. Que sería el pueblo llano, básicamente. Y por otro lado tenemos al Mensei, que como ya hemos dicho es el jefe territorial, el jefe tribal o el jefe clánico, y a los Achimenseyes, que serían los nobles con los que esto se relaciona. En base a esto... ¿Estos son 2X, 2A? No, una X, una N, una A. Sí, una N y una A. Vale. Sí. Ahí tienen el nombre por si a alguno le interesa verlo. Vale, creo que me hice una corrección. Sigue, tú sigue. Y en el tema de Tenerife, por ejemplo, hay un mito fundacional también que explica que en un primer momento la divinidad principal de Tenerife
que era Hachaman, creó a la población y a los primeros que aparecieron les dotó del ganado. Y luego creó a más población, pero a esto no le dio ganado, sino que les dijo, ustedes deben de servir a los primeros, y los primeros os otorgarán a ustedes, o les otorgarán a ustedes, si me salió el os, les otorgarán a ustedes el alimento en retribución por el trabajo que ustedes hagan. ¿Hasta qué punto sabemos si esto es verdad o no? En el sentido de qué justificación hay detrás de esta diferencia, no se sabe. Pero existe esa diferencia y sabemos que sí es verdad que en el caso de los H-Menseyes y Menseyes tenían prohibido este tipo de trabajo, mientras que eran los H-Gazna los que tenían que trabajar por el campo, el pastoreo, etcétera. Es más, incluso las labores que tenían alguna relación con la sangre, como las labores de carnicero o incluso de momificador, porque quieran o no, cuando tú vas a momificar al Mensei que haya fallecido, hay que retirarle esas vísceras y hay que hacer un desecado y hay que extraerle esa sangre. Todo ese trabajo que tenga que ver y esté relacionado con el contacto con la sangre no puede ser llevado a cabo por ninguno de los representantes de las élites, es decir, ni por los H-Menseyes ni por el Mensei. Pero aparte de eso, también lo que encontramos es que la diferencia clave entre las H-Gazna y los H-Menseyes y los Menseyes es, aparte de la vestimenta, mientras que por ejemplo vemos que las élites usan un vestido a cuerpo completo con la... no me acuerdo cómo se llamaban. No, ya no me preguntes. Por lo menos no me acuerdo. Traje completo con los zapatos, con la canillera, por denominarlo de alguna forma, hechas todo con pieles de cabra. Ese traje completo, incluso un gorro, está reservado para las élites y para los nobles. Sin embargo, el pueblo llano, y es algo que tradicionalmente se ha interpretado mal, el pueblo llano llevaba la cabeza rapada. Sí. No llevaban los pelos largos. El pelo largo estaba reservado para las élites. Y sin embargo, como ven aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos lo que podrían ser unos pastores que llevan el pelo largo. Y es la representación clásica del guanche que tenemos aquí. Al igual que hay muchos lo representan también con rastas, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Bueno, ya son un poco más locuras, pero... El pueblo llano va rapado. El pelo largo es visto como un elemento reservado para las élites, un elemento de estatus. Exacto. Bueno, no sé si tú tienes algún apunte sobre La Gomera en específico. No, lo de La Gomera lo que te dije antes, respecto a sociedad. Lo que tengo sobre todo es lo que hemos hablado de Tenerife. O sea, se nota un montón a la hora de buscar información, eso, dónde está o dónde hay más chicha que tal. No, estaba leyendo un poco así por encima de que si todavía no estás metido con Tenerife, puedo esperar a que hables de Tenerife. No, ya he explicado más o menos eso, las diferencias, o sea, que tenemos y otros. Tampoco vamos a profundizar mucho más porque tampoco es que tampoco es que tengamos mucha más información. No. Y segundo, creo que es más interesante pasar también a ver eso, cómo se asentaban, cómo vivían, qué tipo de herramientas producían. Por ejemplo, hay unas cosas que sí que estábamos hablando antes, que es el hecho de que para las islas occidentales se suele plantear acertadamente el modo de habitación en cuevas. Uh-huh. También se ha planteado el hecho que es lo que te decía a ti, el hecho de que se pudieran haber asentado en algún tipo de cabañas, pero claro, el problema que tenemos con eso es que serían de material perecedero, que no habrían llegado hasta nosotros, y en otros muchos casos, lo que le explicaba yo a Hacha, ¿no? De que se habrán asentado los colonizadores muchas veces encima de sus propios asentamientos previos. Y al contrario que cuando coges y plantas una catedral encima de una mezquita, que al fin y al cabo ahí te tiene que quedar restos porque es una estructura de piedra, que no sale sólida,
nos encontramos que aquí sí De todas maneras, si no me equivoco, en La Gomera sí que se ven esas cabañas, ¿no? Que además son cabañas que, primero, están delimitadas con un arco o unos cimientos de piedra y son cavadas en profundidad. Es decir, vamos a imaginárnoslo de esta manera. Tenemos que la forma del móvil, ¿vale? Va a ser la delimitación de lo que viene a ser la casita, ¿vale? Entramos por aquí y en vez de seguir recto y que sea plano sobre un solo plano, ¿vale? Hacemos una pequeña incisión o un pequeño agujero, ¿vale? De menos de 1 metro probablemente, donde ellos tendrían su espacio de habitación, que sería un poco por debajo del nivel del suelo. Interesante también, porque nos da a ver que primero no hay a lo mejor tanto elemento para generar unas estructuras de habitación opulentas o grandes como podríamos esperarnos de una cabaña, sino que también se trata de ahorrar en el espacio y generar una altura aprovechando un descenso en ese nivel de la superficie, ¿no? Sí, de todas maneras, claro, cuando yo terminé de leerme el artículo, una de las cosas que te avisaban es precisamente que en La Gomera no se había llevado muchas investigaciones del contexto doméstico en ese sentido. Entonces, es lo que venimos diciendo durante todo el directo, que para esas islas cuesta un poco más el tema de la información porque se han llevado menos atención. Pero no sé si ibas a hablar algo más de sociedad, pero sí me gustaría hacer un apunte antes de pasar siquiera a lo de economía. Que es que gracias al trabajo el artículo de Jared Carballo, que ya saben que tienen en YouTube, porque creo que aquí en Twitch se va a borrar, si no está borrado ya, la charla que tuvimos con él. Es un artículo entre eso, Jared Carballo y Matilde Arnay, una profesora que tuvimos nosotros en la carrera. Y en este trabajo nos explican, por ejemplo, la división sexual en la isla de Tenerife, por ejemplo, en los resultados no voy a meter con los análisis ni los restos restos óseos en este caso, pero los resultados lo que le venía a mostrar es que las mujeres muestran una mayor tendencia al sedentarismo y al acuclillamiento. Y que esto estaría obviamente adscrito a una postura forzada, asociada a tareas de manufactura, como las que tú vas a hablar después. Cerámica, elaboración de herramientas. Tareas culinarias, o incluso entiendo que algo de recolección en algún caso. Y que también muestran algunos restos, como el desgaste o... Sí, es que es como decir, los restos muestran unos restos, ¿no? Y no quiero decir eso, unas marcas, más bien dicho, que también mostrarían que las mujeres llevarían grandes pesos en la cabeza, porque se les nota en el tema cervical, creo, sí que... Y eso nos diría, pues, o nos acerca mucho a esas sociedades que vemos en la actualidad, ¿no? Tribales, no sé si denominarlas así, que se ve mucho el uso de... Bueno, y incluso no solo tribales, sino, por ejemplo, el otro día veía yo una imagen de la India, de mujeres que llevaban una columna entera de vasijas. Bueno, cuando digo columna me refiero a que pueden tener 3 metros en conjunto las vasijas que llevan en la cabeza, que no sé cómo se aguanta ese peso encima sin que se te caiga uno. Sí. Y por otra parte, pues los restos de los varones mostrarían que se dedicaban a eso, a cargar peso, al lanzamiento de objetos o, por ejemplo, percusión de útiles líticos, que eso también, si quieres, hablamos un poquito más en economía. Y era básicamente reflejar eso, porque me pareció muy interesante que, por ejemplo, ya para la isla de Tenerife podamos ir hablando de esa división sexual del trabajo, ¿no? Y tenerlo un poco claro en base a los restos arqueológicos, incluso las fuentes no históricas, que no vamos a repetir nombres. Y yo ese era el apunte que quería dar respecto a Tenerife, porque más allá de que sepan eso, de que son unas sociedades jerarquizadas, el tema que nos explicaba Hacha de pueblo llano, élite, todo eso, pues quería añadir este apunte, porque no lo he visto para las otras islas, no lo he visto, entonces me parece muy interesante. No, tampoco es que yo haya encontrado mucho más aparte de eso, pero el único apunte que voy a dar antes de pasar ya al siguiente sección y para seguir agilizando es, como hemos dicho, cabañas, si encontramos a lo mejor en La Gomera, pero sobre todo en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, como es bastante obvio, y en Gran Canaria.
¿qué tenemos o qué tipo de habitación tenemos en las islas de Tenerife, La Palma y Hierro? Básicamente son el uso de las cuevas. Pero no solo de las cuevas, sino también de los propios tubos volcánicos. ¿Por qué? El tubo volcánico está vacío, se encuentra vacío, un hueco por dentro. Se aprovechan para generar esto como un espacio de hogar, un espacio de habitación, que además, si uno va paseando, va caminando por los alrededores, no es nada fácil percibir cuando un tubo volcánico es o no es un espacio de habitación. Yo estuve el año pasado excavando con los chicos de ProRed durante las prácticas, estuve excavando un día. Pues fue el día único que fui yo al tubo volcánico, pero tú vas caminando por las cañadas, porque además era cerca de Roque García. Quien no conozca Roque García es este roque de aquí, ¿vale? Está bastante cortado por el diseño que nos hizo el PowerPoint, pero este es el roque. Hombre, es la imagen típica que tienen, creo que eran el billete de 1000 pesetas, ¿no? Bueno, tú eres todavía muy niño para eso. Lo voy a buscar para asegurarme, pero me suena. Sigue. Pero bueno, que claro, uno va caminando y es que no sabe a simple vista que eso pueda haber sido usado como habitación. Es más, estos tubos volcánicos no solo fueron utilizados durante el periodo de origen, sino que durante mucho tiempo se continuaron usando para eso. Vas con el paste, con el ganado a pastorear por la zona de las cañadas y te introduces allí para pasar la noche. Pues sí, el billete de 1000 pesetas tiene a tu Roque García y tú te has ido detrás. Sí. Soy muy pequeño para eso, yo no me acuerdo. Yo no creo que tuviese una peseta ni tú usas una peseta de pequeño. Joder. Claro. La juventud. Dando por terminada esta sección, ¿no? Creo que aparte de eso, bueno, también eso, destacar el uso de cuevas artificiales, pero que también destacar sobre todo en el caso de Gran Canaria. Mayoritariamente tenemos alguna que otra ejemplo en Fuerteventura y en Tenerife, pero destacan sobre todo en las islas orientales. En Tenerife algún que otro caso, pero mínimo. Entonces vamos a dejarlo más para tratarlo en el caso